Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 3, Notas para planificar las inspecciones de seguridad. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia en salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, nos alegra mucho contar con tu presencia nuevamente y bienvenida. Paola, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en esta comunidad de prevención del riesgo locativo, de las condiciones locativas. Hoy, como bien lo acaba de decir Paola, estamos en nuestra tercera sesión de este Plan Multimodal de Educación 2025 con el tema Notas para planificar las inspecciones de seguridad. Vamos a repasar algunos tips, algunos conceptos muy fundamentales, básicos, necesarios, diría que indispensables en el momento de programar, de planear una inspección de seguridad. Entonces, sin más preámbulo, vuelvo y le cedo la palabra a Paola para que por favor nos ayude con este sondeo inicial. Vamos, Paola, por favor, con la evaluación. Claro que sí, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al inicio y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con la primera pregunta. La frecuencia de una inspección depende de A, el potencial de la pérdida, B, desgaste de los equipos, C, las respuestas A y B son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, el potencial de la pérdida 1%,
B, desgaste de los equipos 7%. C, las respuestas A y B son correctas 91%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una de las etapas para planificar una inspección es un inventario de áreas y elementos. A, sí, B, no. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A sí 95%, B no 5%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿La gerencia y el COPAS deben planificar inspecciones periódicas? A sí, B no. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A sí 90%, B no 10%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto en ingeniero Julio Patarroyo. Muchas gracias, Paola. Aquí está tomando atenta nota de las respuestas. En este momento 160 personas, 164 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Bueno, como lo comentó Paola sobre el sondeo inicial, la idea es saber con qué conocimiento llegan para posteriormente aplicar estas mismas preguntas y saber con qué conocimiento salen y poder aclarar las dudas, hacer la retroalimentación al final. A nosotros como orientadores de la acción educativa, pues también nos sirve para poder determinar qué grado de conocimiento tienen de acuerdo a los objetivos planteados y así saber en qué momento de la acción educativa podemos ir más adelante, incluso algunos elementos que podríamos obviar y en qué otros puntos de pronto requieren mayor refuerzo, mayor tiempo, tomarnos más tiempo, porque ahí pueden haber mayor dificultad en ese aprendizaje, en ese conocimiento que se está adquiriendo. Sin embargo, pues de acuerdo a las respuestas planteadas, pues en todas ellas pues tenemos porcentajes sobre el 90%. Entonces, con estas 164 personas que iniciamos, en este momento 175, ahí vamos viendo hacia el final de la acción educativa cómo podemos mejorar aún estos porcentajes y que esas personas que todavía tienen alguna inquietud, alguna duda sobre los conceptos, pues puedan aclararlos. Igualmente, ustedes saben que está abierto el cuadro de preguntas, la opción de realizar preguntas para que por favor pueden allí anotar sus saludos, de dónde están conectados y los aportes, no solamente preguntas, también los comentarios, las reflexiones, las observaciones que ustedes consideren que pueden anotar allí. Si hay algo con lo que no están de acuerdo, algún punto de los tips que estamos dando para hacer una planificación de la inspección, bienvenida sea. Si hay algún punto que no está claro, que no quedó claro y necesitan que se repita o que se amplíe ese concepto, con mucho gusto aquí estamos para ayudar. La idea es que estas acciones educativas, a pesar de que sean virtuales, pues podamos tener una buena interacción. Es en línea, podamos simultáneamente estar dando las respuestas a esas inquietudes que se están presentando en un momento determinado. Bueno, ¿qué objetivo nos planteamos? Nos estamos planteando pues el objetivo general, obviamente, de transmitir a ustedes esas notas prácticas, esos aspectos prácticos para poder planificar la inspección de seguridad y lo esperamos lograr primero definiendo los elementos que permiten la planificación de la inspección para el riesgo locativo. Esa inspección de seguridad, ¿cómo la vamos a enfocar? Una inspección planeada de seguridad, ¿cómo la enfocamos a las condiciones locativas, dado que una inspección de seguridad es una inspección transversal a todas las condiciones de peligro y riesgo que están presentes en las áreas de trabajo. En segundo lugar, vamos a establecer esas principales acciones para la planificación de la inspección del riesgo locativo en la empresa. Es decir, vamos a hacer como esa receta, esos tips, esos elementos críticos, esos elementos claves que son infaltables en el momento de realizar la planeación de una inspección de seguridad. Y por último, pues vamos a hacer esa socialización del conocimiento, la evaluación
sobre los conceptos que se han adquirido en cuanto a la planificación de las inspecciones del riesgo locativo en las empresas, que esperamos que esa evaluación, pues estos porcentajes que como les comenté están por encima del 90%, pues suban, se incrementen, ojalá lleguemos al 100%. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Les recuerdo la posibilidad que tienen de hacer preguntas a través del cuadro allí de diálogos. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar haciendo una definición técnica de qué es una inspección de seguridad. Inspección, o la palabra inspección, pues podemos encontrar muchas definiciones, desde la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es una definición pues muy semántica, muy amplia, pero preferí tomar una definición de una norma ISO, una norma que precisamente establece los requisitos para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realizan inspección. Ustedes saben que las normas ISO pues han sido establecidos como normas de consenso para poder evaluar la conformidad o el cumplimiento de determinados aspectos en cuanto a lo que se establece en la norma. Y eso se hace a través de ¿qué? A través de organismos de inspección. Es decir, se realiza una inspección sobre un elemento, sobre un área, sobre una situación, sobre un proceso, sobre diferentes situaciones, circunstancias, elementos para poder determinar si están conformes con una norma establecida. Entonces, pues la misma organización ISO, pues establece sus requisitos para el funcionamiento de esas inspecciones que se realizan y para el funcionamiento de esos organismos que realizan inspección. Entonces, ¿qué mejor lugar o qué mejor documento que tomar esta norma, la 17020 del 2012, tomar de allí la definición de la palabra inspección? Y allí nos define inspección como un examen de un producto, una actividad, un servicio o una instalación. Aquí la palabra instalación la resalto en rojo porque vamos a enfocarnos en las áreas locativas, que es el espacio físico, bidimensional, tridimensional, donde un trabajador se ve obligado o se ve en la necesidad de realizar su labor. Entonces, ese es el examen a la actividad, al servicio o a la instalación, al área física, o su diseño y determinación de su conformidad con requisitos establecidos o sobre la base del juicio personal con requisitos generales. Entonces, fíjense que esta definición de inspección toma dos o tres elementos fundamentales. Uno es ese examen físico, ese examen visual de conformidad con unos requisitos específicos que se han establecido, es decir, con un parámetro, con un estándar que se ha establecido, con unas características previas. Entonces, está el examen, están las características establecidas y está el juicio profesional. El juicio profesional es el carácter subjetivo que al colocarle ese rótulo de juicio profesional trata de hacerlo objetivo, es decir, determinar con características objetivas de una manera subjetiva el cumplimiento de esas condiciones o esas características. Encontramos diferentes tipos de inspección o pues digamos en la literatura técnica podemos ir ya enfocados un poquito más hacia los aspectos de seguridad ocupacional. Encontramos una gran variedad de clasificación de las inspecciones. Podemos hablar de inspecciones formales, podemos hablar de inspecciones informales, podemos hablar de inspecciones planeadas, podemos hablar de inspecciones no planeadas, podemos hablar de inspecciones preoperacionales, pero aquí cuando hablamos de una planificación de una inspección, pues vamos a revisarlas en dos partes. Una inspección planeada, típicamente concebida así, y una inspección preoperacional, que también podemos decir que entra dentro de la categoría de una inspección planeada, pero que tiene unas particularidades y por eso la podemos sacar en esas dos clasificaciones. ¿Cuáles serían esas definiciones de cada una de ellos? Cuando hablamos de una inspección planeada, hablamos de ese recorrido sistemático, ese proceso que se hace de observación,
que se planifica, es decir, tiene una preparación muy detallada y va orientada a verificar el estado, el funcionamiento, el mantenimiento y las condiciones de seguridad de lo que nosotros vayamos a inspeccionar. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? ¿O en qué nos vamos a enfocar en el día de hoy? En las instalaciones locativas. Entonces, tiene que ver con el funcionamiento, mantenimiento y seguridad de la instalación locativa. Si estuviéramos hablando del concepto de inspección planeada para riesgo mecánico, seguramente estamos pensando en el estado de funcionamiento, mantenimiento y seguridad de máquinas, equipos, herramientas. Si estuviéramos hablando de instalaciones eléctricas, estaríamos hablando de redes, de circuitos. Si estuviéramos hablando de sustancias químicas, seguramente estamos hablando del estado de mantenimiento, de almacenamiento, de estado de las sustancias químicas, etc. Hoy nos vamos a enfocar en las instalaciones locativas de acuerdo a cómo se ha establecido en unas condiciones previas, de acuerdo a unas características estándar. Entonces, estamos cumpliendo esos conceptos que nos decía la ISO 17020 de un proceso de observación, un carácter profesional, un juicio profesional y unas condiciones establecidas que se deben verificar. Eso es la inspección planeada. Y la inspección preoperacional, que como les digo, también hace parte de una planeación, también obedece a una planeación, a una programación, pues es un reconocimiento de un área para el servicio que se debe realizar o se ha establecido como obligatoria al iniciar la jornada de trabajo. O, si no al inicio de la jornada de trabajo, cuando se vaya a utilizar esa área para determinar si hay condiciones que están por fuera de un estándar que ya está establecido. Entonces, diferencia entre las dos. Inspección planeada es una inspección que se hace en cualquier momento, para cualquier área, en el caso de las condiciones locativas. Esa es una inspección planeada, pero cuando hablamos de una inspección preoperacional es la que debemos hacer o hemos establecido como obligatoria para esa área antes de su ocupación o antes de su uso. Sin esta inspección no se puede dar vía libre, no se puede dar luz verde o no se puede liberar el área para poder ser utilizada. Esa es la diferencia entre las dos. Las inspecciones ya planeadas, cuando hablamos de inspecciones planeadas, pues también las podemos concebir en diferentes tipos. Podemos decir que hay inspecciones planeadas generales. Una inspección planeada general, una inspección que hacemos por todas las áreas de trabajo de una organización, sin dejar ninguna por fuera, abordando aspectos de tipo general. Otra es una inspección de orden y aseo. Cuando hablamos de una inspección de orden y aseo, únicamente nos enfocamos en las condiciones de organización, en las condiciones de orden, en las condiciones de aseo, en las condiciones de aseo de esa área de trabajo, sin tomar en cuenta otras condiciones como mantenimiento inadecuado, pisos irregulares, estado de la estructura, estado de las luminarias, grietas, etcétera, etcétera, sino únicamente nos enfocamos en las condiciones de orden y aseo. Y en áreas críticas, pues cuando esa inspección se realiza en aquellas áreas que por sus condiciones generales pueden representar una alta condición de peligrosidad en cuanto a accidentes. Y cuando hablo de una condición de alta condición de peligrosidad es porque o es muy frecuente que se pueda presentar una condición de peligro que pueda generar un accidente o ese accidente puede llegar a tener consecuencias graves. Ahí es donde hablamos de esa área crítica, pues haciendo la relación con donde se realizan esas tareas que consideramos críticas. Bueno, ¿qué podemos ir indicando ya como tips, como qué hay que tener en cuenta, qué podemos considerar en el momento de hacer esa planificación de la inspección de seguridad? Pues lo primero que tenemos que hacer es formularnos, plantearnos unas preguntas y empezar a responder por las preguntas, a esas preguntas que nos formulamos. En primer lugar, ¿qué áreas serán examinadas? Y para esto es necesario, pues como lo vamos a explicar ahorita más adelante y vamos a dar ese detalle, realizar un inventario de áreas, de todas las áreas, de todos los espacios locativos, de todos los espacios físicos que hay en nuestra organización, las áreas de trabajo, las vías de circulación, los espacios para el cambio de ropas,
los espacios para el consumo de alimentos, los espacios para el consumo, los espacios para almacenamiento, los espacios para transporte de materiales, los espacios para transporte de vehículos, los espacios para el transporte o la circulación de personas. Todas estas son áreas que lo primero que debemos preguntarnos es qué áreas van a ser examinadas. Todas las áreas o simplemente las de las vías de circulación o solamente las de producción o solamente las de consumo de alimentos o solamente las de cambio de ropas. Tener claro qué áreas son examinadas. Y si estamos hablando de una inspección general como la clasificamos hace un momento, pues seguramente se van a incluir todas ellas. En segundo lugar, ¿qué aspectos de cada área se deben examinar? Si bien es cierto, ya hemos definido diferentes áreas, pero cada área tiene aspectos puntuales que se deben inspeccionar. Si estamos hablando de vías de circulación, seguramente vamos a considerar aspectos como la amplitud de las vías de circulación, el ancho de las vías de circulación, lo irregular que puede ser esa vía de circulación, la visibilidad que puede tener esa vía de circulación, la señalización que tiene la vía de circulación, los cambios de nivel que debe tener esa vía de circulación, los materiales, etcétera, y así sucesivamente con cualquier aspecto. Si son las áreas de almacenamiento, igualmente la altura de almacenamiento, la cantidad de elementos que deben allí, los métodos de almacenamiento. Si estamos hablando de áreas de producción, la cantidad de máquinas, el espacio entre las máquinas, el espacio de las máquinas a la pared, etcétera. Esos aspectos que afectan las condiciones de seguridad en el espacio locativo. En tercer lugar, debemos tener claros qué condiciones deben ser examinadas, qué características específicas. Hablando ya de dimensiones concretas, si el ancho es de 1 metro, verificar que sea de 1 metro, si la altura de una vía de circulación es de más de 1,80, que tenga esa altura, si debe ser lisa, si es lavable, etcétera. Es qué condiciones específicas deben ser examinadas de cada aspecto que se va a examinar del área que va a ser examinada. En cuarto lugar, determinar con qué frecuencia se realizan las inspecciones. Ahora más adelante vamos a hablar de ese aspecto de frecuencia, definir el término, los temas de frecuencia, y por ahí había una pregunta que afortunadamente fue muy bien respondida. Confluyen diferentes aspectos, diferentes variables para poder determinar la frecuencia con que se realizarán las inspecciones. Ahorita vamos a detallar un poco más ese concepto. Y por último, ¿quién efectuará los controles? Porque posterior a una inspección, y eso es parte de lo que configura una inspección como planeada, es la formalidad con que se realiza la inspección. Y esa formalidad indica que iniciando con una planeación, no se termina con un informe, sino se termina con un seguimiento de esas acciones que se han planteado. Y ese seguimiento es poder determinar quién va a efectuar los controles que se han determinado durante el proceso de inspección y con qué fecha de cumplimiento se deben tener cumplidos esos controles. Ahora, podemos definir 3 etapas o 3 actividades que uno empieza de pronto a mezclar de etapas, fases, pasos, actividades. Mencionemos esto como etapas de una inspección planeada o de la planeación de una inspección. Cuando estamos planeando una inspección de seguridad, podemos determinar que existe un antes, existe un durante y existe un después de la inspección. Un antes de la inspección, unas actividades durante la inspección y unas actividades a desarrollar después de la inspección. ¿Qué actividades es muy importante dentro de la planeación considerar que se deben hacer antes de realizar la inspección, antes de realizar ese recorrido, esa inspección visual de comparación de lo que estamos viendo versus un estándar? ¿Qué debemos hacer antes? Primero, establecer un cronograma para esas inspecciones, un cronograma de cuándo vamos a hacer la inspección de áreas, cuándo vamos a hacer la inspección preoperacional, cuándo vamos a hacer la inspección de orden y aseo, de áreas críticas, etcétera. Hacer ese cronograma que
por ser una inspección planeada, pues se plasma esa planeación o parte de la planeación es establecer la programación de las fechas o los momentos en los cuales se va a realizar la inspección. En segundo lugar, hacer una documentación sobre o documentarse sobre la inspección a realizar. ¿Qué es la documentación? Las inspecciones que se han realizado, las recomendaciones que se han realizado, las acciones tomadas sobre estas recomendaciones, las mejoras, las áreas, el tipo de construcción, el diseño arquitectónico, el diseño estructural, los espacios físicos, los programas de mantenimiento para esa área, los programas de señalización, etcétera. Toda la documentación que nos sirva para conocer, entender y aprender sobre el área que vamos a inspeccionar. En tercer lugar, establecer los objetivos de esa inspección de seguridad. ¿Qué esperamos al final de? ¿Qué pretendemos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito para realizar esa inspección? Mejorar las condiciones de seguridad, mejorar los aspectos locativos, mejorar las condiciones de salud del trabajador, mejorar su entorno laboral. ¿Cuáles son los objetivos? En cuarto lugar, muy importante, esto hace parte de un programa de inspecciones, de un plan de inspecciones. Entonces es revisar esas inspecciones previas. ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué recomendaciones han salido? ¿Qué sugerencias? ¿Cuáles han sido los obstáculos o aquellos acciones de éxito que se han realizado para lograr unas inspecciones efectivas? Entonces, revisar esas inspecciones previas, no solamente revisar las inspecciones, el proceso como tal, sino también los resultados, las mejoras, las recomendaciones que se han formulado. Y por último, preparar listas de verificación. Para esto, pues los invito a que en otras presentaciones ya hemos abordado el tema de listas de verificación, de qué debe contener una lista de verificación, de cuál es el propósito de una lista de verificación. Y es muy importante dentro de la etapa de preparación, dentro del antes de realizar una inspección, poder definir si vamos a usar listas de verificación, muy importantes, muy útiles, cuál es la lista de verificación, cuál es la personalización de esa lista de verificación para poder llevar una inspección de acuerdo a nuestros propósitos y de acuerdo a nuestros resultados. ¿Qué debemos hacer durante la inspección? Pues lo más lógico es que si ya hemos hecho estos elementos antes o hemos concebido estos elementos previos a la inspección, pues que durante la inspección nos basemos en ello. Nos basemos en una lista de verificación, nos orientemos a través de la lista de verificación que seguramente nos va orientando en el recorrido, en el flujo del proceso, en el flujo en el que ocupamos las áreas dentro del proceso productivo, siguiendo esa lista de verificación y como orientación, porque allí en la lista de verificación se han plasmado todos los elementos que debemos considerar, todas las acciones que debemos identificar, todas las acciones que debemos verificar, que debemos estudiar y que vamos a chequear o a confirmar el cumplimiento por una característica ya definida. En segundo lugar, identificar las condiciones de seguridad, identificar las condiciones seguras o inseguras. ¿Qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo? ¿Y cuál es la medición? Ahorita también al final vamos a ver esa tabla de cómo podemos, a través de la inspección de seguridad, no solamente decir cumple o no cumple, sino también en qué grado se está cumpliendo o en qué grado se está incumpliendo, porque no todo lo que vemos es blanco y negro. En muchas situaciones sí hay posibilidad de calificar o sí o no, pero pues también puede haber una gran gama entre el blanco y el negro del cumplimiento y el incumplimiento. Muy importante también considerar que si hay alguna condición identificada que requiera una acción inmediata, pues el reporte debe ser inmediato. No podemos esperar a que, bueno, el protocolo me dice un antes, un durante, un después, y después de la inspección es que está en lo que yo aprendí, es que después de la inspección es que me siento a hacer el informe y entonces yo preparo el informe, hago el análisis y envío el informe a las partes interesadas
y resulta que cuando se envió el informe, una semana o 2 semanas después o 3 semanas después, y ya se socializó y se difundió, pues ya sucedieron eventos o se manifestaron eventos como accidentes, lesiones o pérdidas en ese sitio que ya habíamos identificado una condición de peligro, una condición subestándar, una condición que no cumplía de acuerdo a las características establecidas. Entonces, por esta razón, si a juicio de ese criterio profesional, de ese observador, determina que hay algo que debe realizar un reporte inmediato, realícelo. Así no sea por escrito, así sea verbal, así sea a través de un correo, así sea a través de una llamada, pero reporte inmediatamente esas condiciones que a su juicio como inspector, a su juicio como profesional de la seguridad, como profesional prevencionista, pues ha determinado que puede generar un accidente o una lesión. Y durante la inspección, pues también es muy importante hacer una observación exhaustiva. Seguramente muchos hemos escuchado que los pilares de la seguridad están en la identificación de las condiciones de seguridad y en la identificación de las condiciones de salud de un trabajador. Identificación de las condiciones de seguridad del entorno laboral e identificación de las condiciones de salud del trabajador. Y en esos dos entornos o en esos dos elementos es en los que se fundamenta todas las acciones a seguir, todas las acciones ya sea administrativas para mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones de salud, o la intervención de los peligros y riesgos para mejorar las condiciones de seguridad y las condiciones de salud. Entonces, funcionan como pilares. Sin embargo, esas condiciones de seguridad y esas condiciones de salud también tienen una base fundamental, que es la observación. Es que logremos ser unos buenos observadores, y esa es una de las primeras condiciones que debe tener el perfil de una persona que realiza una inspección de seguridad. Ser un excelente observador para poder detectar qué situaciones se están presentando, para poder ir al detalle, para no quedarse únicamente como con la fotografía que uno toma en el momento que ve algo, sino también ir al detalle, ir a pensar qué puede haber sucedido antes, qué puede suceder después, qué puede suceder cuando no hay personas, qué puede suceder cuando hay más personas, qué puede suceder cuando confluyen más actividades, y a eso se refieren a hacer una observación exhaustiva. Eso es lo que debemos realizar durante la inspección de seguridad. Y por último, el momento del después. ¿Qué se considera en el momento de después? Hacer una valoración. Muchas veces la inspección de seguridad hacemos así, hacemos la identificación de peligros y decimos aquí existe este y este. Y no hacemos una valoración porque consideramos que la valoración va implícita a una matriz de peligros y riesgos. Y de hecho consideramos que una matriz de peligros y riesgos no es otra cosa que una inspección de seguridad valorada. Una inspección de seguridad donde se ha determinado un grado de peligrosidad, probabilidad, consecuencia, controles antes, controles después, y estas son las recomendaciones. Sin embargo, es muy importante, más allá de aplicar esa metodología sistemática como la GTC 45 o como muchas otras que existen para hacer una matriz de peligros, una inspección de seguridad también amerita hacer una valoración de una manera seguramente más simple, igual utilizando un modelo matemático, pero de una manera más sencilla, y ya vamos a ver cómo se puede hacer esa valoración. Con esta valoración podemos proponer controles que obviamente también van orientados de acuerdo a la priorización, a la prioridad que se dé a esas condiciones que hemos identificado en las áreas de trabajo que no cumplen con determinado estándar. Después, en la etapa del después, también está la elaboración del informe, pero como les decía, no debemos esperar la elaboración de un informe para poder reportar una condición de seguridad que debe o amerita una intervención inmediata. Y finalmente, hacer el seguimiento, que no quede únicamente con el informe, que no quede únicamente con la entrega del informe, sino también con el seguimiento de esas acciones de mejora que se han propuesto. Bueno, si ustedes me permiten, aquí voy a hacer una pausa activa. Ustedes saben que a mí me gusta hacer pausas activas.
mirando qué comentarios, observaciones o preguntas tienen. Le dice Luis José Monosalva. Buen día, una pregunta. Estas inspecciones que están hablando el expositor se realizan por parte del empleador o por parte del COPAS. Muy buena su pregunta, Luis José, por parte de ambos. El empleador es el responsable como dueño del riesgo de realizar las acciones de seguridad que le determina la ley. Dentro de las acciones de seguridad que están establecidas en el decreto 1072 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, en el libro 6, está la realización de inspecciones de seguridad. Pero también es responsabilidad del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo participar en las inspecciones de seguridad. Es una de las funciones que le establece la resolución 2013 de 1986, que determinó la organización, funcionamiento y forma de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, que posteriormente llamaron comités paritarios de salud ocupacional y que hoy día se llaman comité paritario de seguridad y salud del trabajo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí debe hacerse tanto por la gerencia con su representante, como también con el comité paritario. Pero más allá de eso, y de pronto para utilizar un poquito como el concepto de tu pregunta o la esencia de tu pregunta, la gerencia no es solamente la responsable de realizar la inspección de seguridad y la hace a través de mi persona o mi equipo de seguridad y salud del trabajo, porque ellos son los que tienen ese rol. No, la gerencia como tal, el representante legal como tal, está o tiene como responsabilidades dentro de las asignadas en el sistema de gestión participar en las inspecciones. Si es posible hacer los recorridos, enterarse de las inspecciones, enterarse de la situación, participar de las soluciones que se puedan implementar. Es muy importante que la gerencia se involucre también en el proceso de inspecciones de seguridad. Muy bien, muchas gracias por la participación. Sigamos a ver entonces, ya con esta pausa activa, les agradezco esas preguntas porque, como les digo, me ayudan a realizar estas fases, esas pausas activas y pues interactuamos de una vez. ¿Qué fases? Ahorita hablamos de etapas y actividades, por eso decía que es que uno empieza como a mezclar aspectos, pero bueno, hablamos de etapas y actividades, ahora vamos a hablar de qué fases puede tener una inspección de seguridad. Primero, la preparación. En la preparación estamos hablando de todas esas acciones que realizamos antes de realizar la inspección. Segundo, la orientación de la inspección. Ya estamos hablando de empezar los recorridos para una inspección de seguridad y el desarrollo propiamente dicho de la inspección de seguridad. En cuarto lugar, el análisis de esa información, de ese trabajo de campo realizado, el análisis de todos esos datos recopilados, el análisis para poder determinar la valoración de las condiciones de peligro y riesgo que se han encontrado en las áreas o en las instalaciones locativas. El informe, la elaboración del informe, aquí ya estamos hablando del después, y posteriormente el seguimiento a las acciones que se han establecido en el informe. Entonces, empecemos nuevamente. Primero, la preparación de la inspección de seguridad. Segundo, la orientación a través de mapas, listas, flujogramas, listas de verificación. En tercer lugar, el desarrollo, el trabajo de campo para la inspección de seguridad. En cuarto lugar, el análisis de los datos recolectados. En quinto lugar, la elaboración de informe. Y por último, el seguimiento a las recomendaciones realizadas durante las recomendaciones realizadas en el informe producto de la inspección de seguridad. Miremos cada uno de esos aspectos, cuáles son los elementos, las tareas, las actividades, las acciones que hay que desarrollar. Para la preparación, ¿qué debemos considerar antes de inspeccionar la situación? Como en esa etapa del antes que veíamos, además de documentarse, etcétera, que veíamos qué otras condiciones o características hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta materias primas, elementos usados en la empresa, su programa. Esto es parte de la documentación que mencionamos. ¿Cuáles son los elementos que están interactuando allí con el trabajador? Materiales, equipos, condiciones ambientales, alimentación de energía,
cómo se realizan todos estos elementos. En segundo lugar, las condiciones y características de la instalación locativa como tal y el tipo de proceso productivo que se está realizando, en qué condiciones se realiza ese proceso productivo. En tercer lugar, cuáles son los equipos y maquinarias empleados en los distintos procesos. Equipos y maquinarias que están allí presentes en esa área locativa, en esa condición locativa, interactuando con personas, interactuando con herramientas, interactuando con elementos de transporte y obviamente maquinaria de producción. En cuarto lugar, los procedimientos para las distintas actividades realizadas. ¿Qué procedimientos son los que se realizan? ¿Cuál es el procedimiento? Porque es muy importante, como parte de ese antes, de esa documentación, saber, porque al realizar la visita podemos concebir si el procedimiento se está realizando de una correcta manera o no se está realizando de una manera ya establecida. En quinto lugar, ¿cuál es el conocimiento o qué conocimiento podemos obtener sobre los incidentes o accidentes que han ocurrido en esa área locativa? Y no solamente el número o la cantidad, sino las causas, la caracterización de esa accidentalidad, si ha sido por cuenta de equipos, de máquinas, de instalaciones eléctricas, de sustancias químicas, o si ha sido por cuenta de la condición locativa como tal. Si ha sido por cuenta de la falta de señalización, de los tipos de almacenamiento, si ha sido por cuenta de los espacios de trabajo, si ha sido por cuenta de la dotación o la ropa de trabajo. Es muy importante entonces tener el conocimiento de accidentes e incidentes y su causalidad, la caracterización de la causalidad de esos accidentes o incidentes. Elaborar la lista de chequeo, la lista de verificación, el mapa, el mapeo de lo que vamos a inspeccionar, lo que vamos a verificar, lo que vamos a revisar, construirla. No necesariamente estoy diciendo que se va a construir de cero, se puede personalizar. La idea es que no es tomar una de otra área, de otra empresa, copiar y pegar y empezar a preguntar lo mismo. Es a través de la observación saber cuáles son las características y condiciones de nuestra área, cuáles son los estándares de cumple o no cumple, y a partir de allí personalizar nuestra propia lista de chequeo o lista de verificación. Y por último, comprender los aspectos contemplados en la lista de chequeo, saber exactamente qué se está preguntando. Y para esto, pues hay que tener en cuenta que una lista de verificación o una lista de chequeo puede ser utilizada por diferentes personas. La misma lista de chequeo para la misma área, pero pues aplicada por trabajadores diferentes, por supervisores diferentes, en turnos diferentes. Entonces es muy importante comprender esos aspectos que se han contemplado en esta lista de verificación para que cuando se responda el cumple o no cumple, se responda con el mismo criterio. Si la lista es la misma y las personas son diferentes, el criterio debe ser el mismo. Para esto es lo que se puede realizar lo que denominamos en muchas ocasiones una calibración de los observadores. Así como y no es que nos considere que el trabajador es una máquina, pero así como en este caso particular, así como las máquinas, los equipos, las herramientas necesitan una calibración para su funcionamiento, pues los observadores, los inspectores, las personas que realizan inspecciones de seguridad también necesitan una calibración para que esos aspectos de cumple o no cumple sean medidos con el mismo criterio profesional y que a pesar de que es un concepto subjetivo, pues pueda ser objetivo en su conjunto, pueda ser determinado con el mismo criterio y a eso se refiere el comprender los aspectos contemplados en la lista de chequeo. En la preparación también hablamos de realizar un inventario de las áreas críticas, de preparar un inventario de las áreas locativas, de realizar un inventario de los aspectos o los espacios físicos donde se va a realizar la inspección. ¿Qué pasos o qué condiciones debemos tener en cuenta para preparar ese inventario, para elaborar ese inventario? Primero, hacer una clasificación por categorías, tener una lista de todas las áreas, pero hacer una clasificación por categorías de todo lo que posee el área, las máquinas, las estructuras, los materiales, las vías de circulación, es decir, todo lo que compone el área física y hacer esa clasificación por categorías. En segundo lugar, delimitar áreas de responsabilidad
y asignar un responsable. Señor, usted para esa área locativa me va a hacer una preparación de lo que son equipos y máquinas, usted de lo que es el área locativa como tal, usted de las fuentes de alimentación de energía, usted de los aspectos estructurales. Delimitar las áreas de responsabilidad y asignar un responsable para cada uno. Seguramente, y dependiendo de las características, condiciones, tamaño de la organización, etcétera, pues una sola persona le tocará abordar más de una responsabilidad o seguramente todas las responsabilidades. Posteriormente, hacer una lista de todos los equipos que hay presentes en cada área porque finalmente están interactuando y están afectando ese espacio locativo. Enseguida, después de hacer esa lista de todos los equipos de cada área, ordenar todas las listas que se están elaborando, identificando partes, equipos y áreas críticas. Puede irlas clasificando para clasificar posteriormente el sentido de la inspección. Y, por último, preparar un listado de todos los equipos, indicar qué inspeccionar, quién hará la inspección y determinar las partes críticas. Así podemos organizar ese inventario y las áreas y seguramente de ahí nos puede salir la programación de qué se debe inspeccionar primero y qué se debe inspeccionar en segundo, tercero y cuarto lugar, de acuerdo a las fechas establecidas. Las listas de verificación, la orientación a través de las listas de verificación, como les digo, tenemos una, en Posipedia pueden encontrar presentaciones o acciones educativas sobre las listas de verificación y sobre la preparación de las listas de verificación que podemos utilizar en la orientación de las inspecciones de seguridad. Primero, hay que planear la inspección, hacer este proceso de planeación de inspección, realizar el recorrido en forma sistemática. En forma sistemática es en forma ordenada, se recomienda que sea de acuerdo al flujo del proceso. A partir de allí podemos elaborar ese mapa o esa lista o esa orientación o ese recorrido que se va a realizar. Tercero, buscar todos los sitios, especialmente los menos frecuentados. Que no esté frecuentado constantemente no quiere decir que no se pueda presentar allí un accidente o una pérdida. En cuarto lugar, escribir de todo. Hacer tantas anotaciones como sea posible. Anotar, escribir. Así no se parezca irrelevante, pero son notas, apuntes que podemos tomar que seguramente después con algo que veamos posteriormente o cuando realicemos el análisis al final, en su conjunto, esa anotación que de pronto nos pareció muy trivial en un momento dado puede representar algo fundamental. En quinto lugar, preguntar siempre acerca de aquello que nos resulte raro. No importa, hay que preguntar. ¿Ve? ¿Y por qué? ¿Ve? Pero esto, y luego preguntar, no quedarnos con la duda o no quedarnos con la inquietud, porque de pronto es obvio, porque de pronto van a pensar que no sé, o que lo debería saber, o que lo debía haber preparado antes de realizar la inspección. No, algo que nos resulte raro, algo que no entendamos, es importante preguntar. Y por último, dentro de la lista de verificación, ya posterior a haberla aplicado, clasificar todas las anomalías de acuerdo a su característica o su condición de peligro. Miremos a ver si podemos ir avanzando con alguna otra pregunta. Jaili Yadira Rodríguez, disculpe, fui a abrir la pregunta de Yadira, si puede volverla a escribir, me da pena contigo, pero al abrirla le di borrar y no la alcancé a leer. Jefferson Chávez me pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes al planificar una inspección de riesgo locativo y cómo se pueden evitar? Mira, el error más común es precisamente no hacer la planificación, no elaborar una lista de verificación y no seguir la lista de verificación, hacerla a la carrera, hacerla por cumplir un objetivo o hacerla por cumplir un cronograma, pero simplemente llenar palitos y evitar hacer esa observación exhaustiva. Pensaría que de los errores más comunes es hacer una inspección de seguridad por cumplir un cronograma, por cumplir un documento y no por cumplir el objetivo que tiene la inspección de seguridad, que es precisamente detectar esos problemas antes de no seguir como el paso a paso de realizar el inventario, de documentarse.
Esos son los errores más comunes en una inspección de seguridad, en la planificación de una inspección de seguridad. Bueno, Yadira, por favor, ayúdame con la pregunta que hiciste, porque es que no la, como te digo, la fui a abrir, lo que hice fue borrarla y no la alcancé a leer. Bueno. ¿Qué condiciones debe tener una lista de verificación? Bueno, ya lo hemos mencionado y están en esa presentación que les comento que pueden consultar en Posita y hacer sistemáticas y personalizadas, no copiada y pegada de otro proceso, hay que personalizarla, indicar dónde observar y qué observar, puede ser utilizada como un recordatorio porque allí está todo lo que se realiza en el proceso productivo, debe ser un diseño que sea dinámico, que sea actualizable, que sea personal, y debe facilitar la definición de inspecciones especiales, que de allí salgan otras inspecciones que se puedan adelantar de una manera independiente. En el desarrollo de la inspección, ¿qué es importante considerar en el desarrollo de la inspección? Es importante, si ya tenemos un plano, si ya tenemos una lista de edificación, pues orientarnos con esa lista de edificación, con los planos o con el flujograma que hemos establecido. Es muy importante hacer énfasis en lo positivo. No, una inspección de seguridad no consiste en llegar a criticar y a destruir lo que hay, sino más bien hacer énfasis en lo positivo y en cómo se pueden mejorar esas características o condiciones que no están cumpliendo un estándar. Importante, como mencionamos, actuar inmediatamente con los peligros. Si es necesario, hay alguna inminencia de un accidente, detener los trabajos. Esa es una capacidad y una posibilidad que debe tener el inspector de seguridad. Describir cada situación subestándar encontrada, describirla muy claramente porque en esa descripción va a estar el éxito de la intervención, hacer la identificación de peligros, obviamente la localización de peligros y calificar los peligros para poder priorizar las acciones de intervención. Y en el análisis de resultados, pues es muy importante clasificar la exposición. Ahorita vamos a ver unas tablas que nos permiten cómo clasificar la exposición, calificar la probabilidad de ocurrencia, conocer el grado de control, buscar alternativas de control y establecer y justificar las medidas preventivas y correctivas. Alguien puede decir, pero una inspección de seguridad que estamos haciendo es una evaluación y valoración del riesgo. Sí, porque es que una inspección de seguridad también nos sirve para poder hacer esa evaluación y valoración del riesgo. La inspección de seguridad no se puede limitar a un diagnóstico o a una descripción de una situación sin hacer el complemento de decir, bueno, y esa situación de riesgos que encontramos, ¿cómo la vamos a controlar? No estoy diciendo que se pueda reemplazar una matriz de peligros con una inspección de seguridad. Al contrario, es una herramienta complementaria que nos ayuda a realizar el control de los riesgos que hemos establecido en una matriz de peligros y riesgos. En el análisis, ¿cómo determinamos este sistema de calificación? Y esto lo encontramos en normas técnicas colombianas como la 4114 que nos determina los pasos a seguir para la planificación y desarrollo de una inspección de seguridad. De acuerdo a la que estemos revisando, a la situación encontrada, podemos clasificar y calificar y clasificar la situación en 3 categorías, A, B o C. La A es una situación que puede ocasionar la muerte, la intervención obviamente es inmediata. La B podría ocasionar una lesión, una enfermedad grave y amerita una intervención pronta. Y la C podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. ¿Cómo se califica eso? A través del criterio profesional que les he mencionado, de la experiencia y del conocimiento que tenga el inspector sobre el área a intervenir, que eso pues hace parte de otra acción educativa. Y de allí pasamos a la siguiente etapa, que es la elaboración del informe, un informe que empieza a formalizar esa inspección planeada con la fecha de la inspección, la dependencia o el área o sección, el número de trabajadores, quienes participan en la inspección, las condiciones de riesgo que encontraron, las fuentes de riesgo encontradas, el número de accidentes que han sucedido allí o incidentes, resaltar los aspectos positivos, las acciones de control priorizadas, las recomendaciones, los responsables de las acciones de control y la fecha de verificación de las observaciones. Entonces es muy importante que el informe contenga todos estos elementos. Seguramente podemos alimentarlo y nutrirlo con muchos más aspectos, pero por lo menos que contenga esos elementos. Y del informe, la siguiente fase
Y bueno, aquí el informe también, esta norma técnica colombiana, nos muestra una tabla resumen donde podemos plasmar los aspectos fundamentales del informe. El valor, es decir, si la calificamos como A, B o C, cuál es la condición, qué acción correctiva recomendamos, quién es el responsable, en qué fecha se debe cumplir y las observaciones que consideremos necesarias. Una tabla muy sencilla de control que nos ayuda a darle, empezar a dar cierre a las acciones presentadas. Muy importante considerar en las acciones correctivas que se formulen. Primero, que correspondan a los riesgos, que sean razonables, ¿sí? Si vamos a intervenir algo, pues que no vamos con todos los juguetes, como se dice por ahí, sino con lo que sea razonable y realizable, que lo podamos utilizar, que sea de nuestra tecnología local, que esté a nuestros alcances, a los alcances de los recursos de la empresa, porque deben ser obviamente económicamente factibles porque alguien debe aprobar ese presupuesto. Se puede agrupar o haber diferentes técnicas para poder establecer las soluciones, agruparlas en materiales, ambiente, trabajadores, costos, etcétera. Pues hay diferentes formas para poder, o técnicas para poder aplicar las recomendaciones y que sean realizables. Incluir todos los riesgos detectados. De pronto una acción correctiva para un riesgo es hacer un seguimiento mensual o hacer un seguimiento diario, porque antes se hacía anual y eso no está dando resultados, pero hay que incluir todos los riesgos detectados, definir eso sin un responsable y si hay costos que involucre algo que se sale de nuestras manos, pues obviamente involucrar las demás dependencias y áreas. Y en el seguimiento hay que garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas, redactar el comunicado respectivo orientando la acción que se debe tomar, verificar que la acción se inicie de acuerdo con lo programado, evaluar, hacer una evaluación de las acciones en la etapa de desarrollo, comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas para ver si cumplieron con su propósito, si fueron eficientes y efectuar una revisión final para verificar si la acción se ejecuta correctamente. También esta norma técnica nos muestra un cuadro para el seguimiento y evaluación. ¿Cuál es la condición reportada? ¿Quién es el responsable? La fecha asignada, la fecha de cumplimiento y la acción correctiva que se tomó. De esta manera podemos lograr un mejor control del seguimiento. Y para finalizar, la frecuencia de las inspecciones es muy importante determinar. Depende de muchos factores. Podemos tener unas recomendaciones de quién debe hacer diaria, quién la debe hacer semanalmente, quién la debe hacer mensualmente. Y obviamente el COPAS, como preguntaba, creo que era Luis José, también debe participar activamente en las inspecciones trimestrales, semestrales y anuales. Pero más allá de eso, determinar si es diaria, semanal o mensualmente, esa frecuencia debe tener en cuenta el uso del área, el nivel de desgaste de las áreas, si son áreas críticas o no, la opinión de las personas que trabajan allí sobre los equipos o los procesos, etcétera. Es decir, que confluya una serie de criterios para poder determinar si la inspección se debe realizar mensual, semanal o diario. ¿Ok? Bueno. Por mi parte, es aquí, ahí está la bibliografía, les queda la presentación que pueden descargar de Posipedia después de una semana. Y vamos, Paola, por favor, con el sondeo final. En este momento hay más de 220 personas. Vamos a ver cómo nos va en el sondeo. Paola, vamos con el sondeo. Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Iniciamos. Primera pregunta. La frecuencia de una inspección depende de A, el potencial de la pérdida, B, desgaste de los equipos, C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Pero no había visto la pregunta de Jefferson Chávez. Dice, ¿qué criterio recomienda para usar para determinar la frecuencia ideal de las inspecciones en áreas críticas? Creo que incluso con esta pregunta se está respondiendo a esa inquietud de Jefferson. Estos son los resultados. A, el potencial de la pérdida 0%, B, desgaste de los equipos 6%, C, las respuestas A y B son correctas 94%.
Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, Paola, subimos del 91 al 94%, con casi el doble de participantes en este momento. Felicitaciones, la respuesta correcta es que hay que tener en cuenta el potencial de la pérdida y el desgaste de las áreas. Y esa sirve como respuesta para la inquietud que nos formulaba Jefferson. No, ok, listo, perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Una de las etapas para planificar una inspección es un inventario de áreas y elementos. A sí, B no. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A sí, 97%, B no, 3%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, igualmente nos fue mucho mejor, subimos del 95 al 97%. La respuesta correcta es la A. Una de las etapas de planificar es inventario. Sí, señor. Listo, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La gerencia y el COPAS deben planificar inspecciones periódicas. A sí, B no. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A sí, 97%, B no, 3%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, subimos del 90 al 97%. Aquí de pronto debo hacer la observación y apoyado una de las preguntas que hicieron al comienzo, que la gerencia se debe involucrar no solamente en la planificación de la inspección y en la revisión de los resultados, es decir, como que se involucra o se recomienda que involucre al inicio y al final, en la etapa inicial y la etapa final, sino también es muy importante que se involucre durante, en la fase del durante, es decir, en el desarrollo de la inspección. Muy interesante sería, muy importante sería para la percepción de seguridad de los trabajadores que la gerencia realizara también recorridos de inspección. No quiero decir que las deba hacer diariamente, semanalmente, ni siquiera mensualmente, pero con que lo vean una vez al año por ahí haciendo un recorrido de inspección de seguridad, eso aportaría mucho a la percepción de seguridad de una organización. No se te escucha. Ay, no me escuchabas. Estimado ingeniero Patarroyo, agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias a todos por sus preguntas, participación y hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Esta invitación es para todos los habitantes del departamento de San José del Guaviare para que participen de nuestra acción educativa de familias seguras. Este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Parque de la Paz el sábado 10 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Esta acción educativa no tiene costo, es certificada para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarnos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación activa y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olvide que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Les recordamos que este evento web el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un plazo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos
estos encuentros es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.